Muy buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Son las 8:13 aquí en la Zucca, ¿no? Estamos una vez más saliendo con un cambio de hora, más o menos que tengo que trabajar con él, entre una hora más o menos de diferencia, hora montaña. He estado saliendo a las 7 de la tarde. Pero en estos momentos he tenido que trabajar con un nuevo horario a las 8 más o menos. Estoy trabajando con eso todavía. La programación sigue en vivo todos los domingos en el mismo lugar. Lo que está cambiando es posiblemente el horario, ¿no? Pero como quiera que sea, aquí estamos cada semana con el favor de Dios en el fascinante mundo de la profecía y de la palabra de Dios. Y como siempre, hasta el momento no tengo los medios para monitorear en vivo la transmisión, tengo que depender de que alguien me deje saber, o al final de la grabación, cuando la verifique, entonces podré hacer algunos ajustes. Si ve que la misma grabación sale otra vez, pero dice remix, es que le he añadido, o mejor dicho, recortado algunas cosas porque no salieron de la manera en que debían de salir a causa del delay, como se dice. Quizás tengo que esperar más tiempo para que sincronicen los dos canales que estoy utilizando, el canal del YouTube y el canal del Facebook. En realidad he tenido una serie de problemas técnicos, más bien en estos momentos, con el asunto de las tarjetas que se supone que capturan el video de la cámara, porque en realidad tengo equipo que es un poco anticuado, aunque es una computadora Mac, es anticuada, y de la misma manera la que estoy utilizando para el otro canal también tiene ya sus años, pero las tengo al día. O sea que lo que he hecho es que les he dado los upgrades, pero llega un momento en que no hay upgrade que valga, entonces tendré que hacer algo diferente. Pero seguimos transmitiendo, aunque con un poco de delay, de retraso, unos 13 minutos en esta noche, pero creo que la transmisión está saliendo de la manera correcta. Espero que el audio y el video esté saliendo de una manera aceptable, aunque la cámara que estoy utilizando en estos momentos, una de las cámaras, no es la cámara que tenía programada para utilizar en esta noche. En cuanto a la radio, la Zucca 104.1 FM, estamos saliendo bastante bien en el área local, alrededor del estacionamiento, y en la ciudad de Alamogordo 104.1 FM. Entonces no puedo exigir más porque la potencia que estoy utilizando es baja, y la antena no está demasiado alta, sino que estoy haciendo todo esto en base a lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, y me he tomado ciertas libertades no técnicas al establecer esta transmisión por una frecuencia FM. Pero en fin, estoy haciendo todo lo que puedo para que la señal salga de una manera limpia, no haya interferencia, y se pueda resolver mientras el Señor no nos abre alguna otra puerta para transmitir por estos medios. Hasta el momento he podido salir de vez en cuando así móvil, con una tableta durante las noches o los domingos. He tratado de mantenerme firme en este mismo día, los domingos a las 6 de la tarde, y saliendo entonces por el canal del YouTube o del Facebook, ya sea a las 7 o a las 8 de la noche más o menos. Lo que les continúo recordando, no es que el número de suscripción en mi canal de YouTube ha ido aumentando progresivamente, ¿no? Les recuerdo, si no se ha suscrito al canal de C Dávila 14 a youtube.com,
Por favor que lo haga porque me está ayudando a alcanzar el límite que ellos, el requisito que ellos piden, ¿no? Para poder tener ya un canal completamente establecido que puede salir con los celulares en cualquier momento y en cualquier lugar. Obviamente ellos piden 1000 suscriptores, ¿no? Y apenas no creo que llegue a los 500 todavía. Así que tengo un largo camino por recorrer, pero corra la voz, ¿no? De que el canal está disponible. Y a la verdad que es un canal en cierta manera único, porque lo que hago por estos medios es bastante diferente, ¿no? ¿Qué les puedo ofrecer yo por estos medios? Me dejo guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios para poder presentar lo que siento, lo que arde dentro de mí, que es urgente o necesario. No porque sea yo mejor que nadie ni diferente a nadie, ¿no? Por eso he titulado esto Una voz que clama en el desierto. Se dará cuenta, ¿no? Preparad el camino al Señor. Hay muchas cosas que se están diciendo allá afuera, hay muchas interpretaciones que se están haciendo. Yo no pretendo no anular ni contradecir ninguna interpretación que se esté haciendo, Dios me libre, ¿no? Pero sí soy responsable delante de Dios en lo que Él me pide. Puedo dar mi opinión, puedo dar la interpretación que en la mayoría de los casos son teorías, ¿no? En base de lo que la palabra misma dice, ¿no? Entonces yo expongo estas teorías por estos medios, no confiando que el Espíritu Santo las está conectando, porque sí tengo que admitir que utilizo una fórmula, como si fuese una fórmula matemática, que se encuentra en el Salmo 119, versos 160, 161, dependiendo de la versión que usted tenga. Pero es muy sencilla la fórmula, ¿no? Porque habla de la suma, el total, ¿no? De la palabra de Dios, toda ella es la verdad. Quiere decir que no es asunto de sacar del lugar un versículo en particular y aplicarlo como mejor nos parezca y como mejor vaya conforme a la interpretación que queremos dar, lejos de la verdad. Al decir y aplicar la fórmula de su palabra, toda ella es la verdad. Es que tenemos que armonizar todo lo que se dice y recordando que fue escrito en la mayoría en el hebreo, en la mentalidad hebrea. Algunas de las partes bíblicas, como en el libro de Daniel, encontramos el arameo, pero es la misma mentalidad. Eso es importante porque la mentalidad de la persona tiene mucho que ver cómo se interpretan las cosas y cómo Dios las estableció para que su pueblo pudiera ser una lámpara, no que alumbrara entre las naciones de la tierra. Y he aquí algo muy importante que necesitamos recordar, es que esa lámpara que Dios estableció a través de Jacob, que es Israel, basada en la promesa que le dio a Abraham, pero de los lomos de Abraham salieron muchas naciones. Y de los lomos de Abraham también podemos ver dos pueblos. No estamos hablando de Esaú y Jacob necesariamente, pero estamos hablando del león de la tribu de Judá, que vino a interceptar los dos pueblos, ¿no? La ley del Sinaí y la ley de la gracia. Pero es el mismo león de la tribu de Judá. Es el mismo hijo de David, ¿no? A quien Dios escogió simplemente porque hizo lo mismo que hizo Abraham, le creyó, ¿no? Y entonces David dejó que Dios moldeara su corazón conforme al Espíritu de Dios, quería trabajar en él. Lo mismo sería hoy en día. Nosotros
actuamos de la misma manera o debemos de actuar de la misma manera, dejando que el Espíritu de Dios moldee todo lo que debemos de hacer y necesitamos hacer, no necesariamente lo que queremos hacer, porque siempre hay una lucha continua delante de nosotros, porque todavía estamos en estos cuerpos no corruptos, pudiéramos decir, no, que fueron hechos del polvo de la tierra, no, y que esto todavía tiene que revestirse de incorrupción, no, y eso es trabajo que el Espíritu Santo estará haciendo eventualmente de una vez y ya y para siempre, cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad, esto corrupto sea revestido de incorrupción. Pero en estos momentos nadie puede decir que esto ha sido hecho. El único, la primicia de la resurrección de entre los muertos le ha tocado y lo hizo una realidad. Jesús de Nazaret es el único, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el único, es el Mesías, pero tenemos que a veces ser un poco flexibles, tanto los judíos como a los que Dios llamó, a todo aquel que cree. Si le quieren llamar gentiles o le quieren llamar otro pueblo, no es mucha la diferencia. Hay un pueblo que Dios escogió y le llamó el olivo original, y hay otro olivo que fue injertado, no, esas ramas fueron injertadas, y entonces tenemos lo que se conoce como Israel, como Jacob, no un pueblo que Dios le dio la lámpara para que ellos fueran lumbrera a las naciones de la tierra, pero también estableció a su iglesia, ¿no?, que son los llamados, no es una entidad necesariamente misteriosa ni cosa que se parezca, está formada por un cuerpo como están formados ellos, por creyentes. Aquellos creyeron en el Sinaí, nosotros hemos creído en el aposento alto, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Y es necesario entender esto, porque a veces es como si fueran dos hermanos, ¿no? Y un hermano quiere hacer cosas que no le corresponden hacer. Y es como decir, si la iglesia quisiera hacer cosas que no le corresponde hacer. Recordad que la iglesia es la palabra griega, eclesia, los que fueron llamados a una convocación, una asamblea de creyentes. Tenemos que recordar, ¿no?, que la iglesia no ha sustituido, nunca fue la intención de Dios que la iglesia sustituyera a Jacob o a Israel. De los dos pueblos, Dios proféticamente ha hecho uno. Digo proféticamente porque falta todavía, ¿no?, ese tiempo de los gentiles que ha de cumplirse antes de que Jesús de Nazaret venga a establecer su reino, el primer reino, el milenio de Cristo en esta tierra. Pero es el mismo león de la tribu de Judá, es el mismo Mesías. Un hermano no puede creerse mejor que el otro. Es que un hermano, a causa de la desobediencia, no pudiéramos decir que su lámpara se apagó. En manera de ilustración, ¿no? David siempre le recordaba a Dios: mantén mi lámpara encendida. No hay diferencia. Nosotros los creyentes necesitamos de la misma manera pedirle a Dios que nos ayude a mantener, que mantenga nuestra lámpara encendida, porque es la misma lámpara, es el mismo aceite, es el mismo Espíritu de Dios. Tenemos que entender estas cosas porque nos estamos acercando a tiempos sumamente difíciles, en que quizás haya más duda, ¿no?, en que quién es quién o quién puede hacer tal cosa o quién no tiene derecho
de hacer ya cosas que antes hacían, ¿no? Pensando en que quizás Israel ya está fuera del equipo, ¿no? Ahora el único equipo es la iglesia de Cristo y estaríamos enormemente equivocados. Dios no trabaja de esa manera. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos del reino que se le ofreció a los judíos, es el mismo reino que se le ha ofrecido a la iglesia. No es que haya reinos diferentes, ¿no? Aun cuando Jesús de Nazaret fue levantado, o en los días en que iba a ser levantado, había una pregunta, ¿no? Y he hablado un poquito sobre esto anteriormente. Había una pregunta estratégica, ¿no? De logística, como decimos. Y ellos no perdían tiempo en repetirle esa pregunta al maestro, al Señor. Y quedó registrado, Lucas lo registra, por lo menos en el libro de los Hechos queda registrado tal insistencia de parte de Jacob, ¿no? Les están diciendo e insistiendo a Jesús: ¿cuándo le vas a restaurar el reino a Jacob? Entonces tenemos que entender que en principio el reino es el mismo, en principio, ¿no? Lo que se va a hacer es bajo un mismo rey. Tiene que ser, sin lugar a equivocaciones, el mismo león de la tribu de Judá, el Mesías, del linaje y de la casa de David. Entonces es necesario que Jesús de Nazaret, entonces, cuando les responde, es necesario que nosotros entendamos que no es que Dios haya desechado a Jacob de ninguna manera, lejos de la verdad. Es que Dios ha determinado que las cosas habían de concluir de tal manera para que ninguno, no, Él no queriendo que ninguno pereciera, sino que procedieran al arrepentimiento. Pero tenemos que reconocer que no de todos es la fe. El único que en realidad puede arreglar todo esto, el único que puede establecer su reino, el único que puede hacer todas las maravillas y el dominio, es el mismo león de la tribu de Judá, es el mismo Jesús de Nazaret. Y Él nos enseñó a orar, y en esa oración hay algunos puntos que son claves. Toda la oración es clave. Toda la oración es poderosa y sobrenatural. Por eso, amados, cuando les hablo de qué les puedo yo decir, ¿no? Y son teorías basadas en la palabra de Dios, porque el fabuloso y extraordinario mundo del cumplimiento profético de esas promesas, no se pueden presentar hasta que no ocurren, o solamente uno puede ser como un eco de una profecía y decir: así es lo que dice el Señor en su palabra. Y basado en la fórmula que les dije al principio, matemática en cierta manera de Dios, yo puedo presentarles una teoría, no puedo presentarles algo que necesariamente sea una solución a un problema terrenal o a un problema de familia, Y esas cosas se pueden hacer, pero todos tenemos al mismo Espíritu de Dios que puede resolver aún esas mismas situaciones sin que haya que explicarlas de alguna otra manera. Son cosas terrenales, como tal vez cuidar a nuestros hijos, aunque tenemos que utilizar la palabra de Dios en todos los consejos, pero nadie puede, si los padres no se envuelven, si los padres no se entregan a enseñar a sus hijos desde pequeños, tal y como Dios les pidió al pueblo que salió de Egipto. No hay garantía alguna de que nadie más los pueda enseñar. Alguien quizás vaya a un lugar en que se está hablando la palabra de Dios, esperando que el que está hablando le dé una solución de cómo resolver sus propios problemas que ellos mismos necesitan resolver si se acercaran a Dios como Dios quiere, e hicieran caso a la palabra de Dios, si fueran obedientes a la palabra de Dios. No estamos hablando que sean
perfectos ni que caminen sobre las nubes en los aires, ¿no? Estamos hablando que sean responsables y que crean en una disciplina que el Señor la ha establecido a lo largo de la historia, basada en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces hay padres que quizás quieran el camino corto, la solución fácil, y eso no trabaja así. No sé por qué me he salido un poco del tema para hablar de estas cosas, ¿no? Aunque no tengo un tema específico, pero algo siento de que hay personas que han buscado o están buscando la solución, que no tienen ya que seguir buscándola en nadie más, sino que tienen que buscarla en la palabra de Dios, volver su rostro a Dios, arrepentirse delante de Dios, porque no somos perfectos, hay que reconocer eso, pero es una lucha continua que tenemos que seguir, como mirándonos en un espejo. Vemos nuestros defectos, pero vemos borrosamente, pero llegará un momento en que conoceremos ya todas las cosas como son, pero ese momento no ha llegado todavía. O no dependas, ¿no?, de lo que otro te pueda enseñar según tú, porque tú tienes todas las herramientas para aprender del mismo Espíritu de Dios. Todo lo que tú necesitas para establecer un hogar, un matrimonio y la relación con los hijos, y todo lo necesario tú lo tienes, pero necesitas venir delante de Dios y pedirle a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Esa es la única solución verdadera, y es la solución, permítame decirles, que es la solución que Dios está esperando de cada uno de vosotros y de cada uno de nosotros para poder resolver los problemas. Yo sé que esto no resuelve mucho, porque la gente en su naturaleza va a tratar de buscar el camino más fácil, el libro que le pueda ayudar, el consejo que le pueda ayudar, la palabra desde el púlpito que le resuelva todos sus problemas. Y me temo, amados, que esto no trabaja así. Ciertamente tenemos que congregarnos, ciertamente tenemos que, pero es porque el Espíritu de Dios quiere un cuerpo que Él está preparando para lo que se aproxima, ¿no? Y no hay nada que pueda traer solución a esos problemas que se aproximan, porque son cosas que Dios las está permitiendo, son consecuencias de las naciones por haber dejado a Dios. Estamos viendo lo que está ocurriendo en esta tierra. Aún la misma tierra gime, ¿no? Gime con dolores de parto, esperando la redención sobrenatural, divina, que viene no de la tierra, viene del cielo, ¿no? Entonces necesitamos entender que a veces queremos hacer cosas que no nos corresponden hacer, y un hermano quiere hacer algo que quizás piensa que su hermano tenía que hacer, pero no lo hizo porque Dios lo rechazó o lo desechó, ¿no? Hablando tal vez de Israel y de la iglesia, lejos de la verdad. Es el mismo Dios, es el mismo Mesías, es el mismo Espíritu, debe ser la misma fe, una basada en el Sinaí y la otra basada en el aposento alto. Amados, tenemos que entender esto. Aún el mismo apóstol Pablo habló de una fe basada en Agar, no, la esclava, y otra fe basada en Sara, la libre. No es que haya dos fees diferentes, no, estamos hablando de una misma fe, un mismo espíritu. Es la aplicación que hay que darle, pero esa aplicación depende de ti, no depende de nadie más. Si tú buscas de Dios, si tú haces lo que Dios quiere que tú hagas en tu hogar, con tu familia, Dios te va a hablar, y Dios de alguna manera te va a dar una palabra profética para que puedas entender. Esto no es una emoción ni nada que se diga por ahí, por llenar un espacio, por llenar un blanco en una oración que está incompleta, no, y vienen palabras proféticas y vienen palabras que llenan esos espacios, pero es que Dios tiene palabras proféticas. Mi pueblo perece por falta de palabra profética. Tenemos que entender
que el Espíritu de Dios es para todos, es para ti. Es necesario que tú le permitas al Espíritu de Dios que te hable, que te establezca en tu hogar, con tu familia, en donde tú te congregas, porque lo que viene no es fácil de tratar, porque hay mucha confusión allá afuera, porque uno está pensando que uno está mejor que otro, y esto no trabaja de esta manera, amados, lejos de la verdad. Todos tenemos que ser llenos del mismo Espíritu. Todos tenemos que pasar, como dice la palabra de Dios, tenemos que pasar por el arrepentimiento, tenemos que pasar por el agua, por el bautismo, tenemos que pasar por el fuego, por el otro bautismo. Todos tenemos que pasar bajo la nube, la misma nube de Jehová, la nube que estaba en el Sinaí, la nube que estaba sobre el aposento alto, la nube que está sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Pero necesitas creerle a Dios. Y una vez entendiendo esto, entonces, relacionado otra vez al reino y a la pregunta que le hicieron ellos a Jesús de Nazaret, ¿por qué nosotros no podemos hacer la misma pregunta? Porque en realidad depende de Él, depende de Dios, no depende de nosotros. Ni ellos van a poder conquistar la tierra, ni nosotros tampoco vamos a poder conquistar ni los gobiernos, ni las naciones, ni cosa por el estilo. Solamente hay uno que va a conquistar. Hay uno que fue delante de ellos cuando ellos conquistaron entonces y entraron a la tierra de Canaán, y es el mismo que nos está ayudando a nosotros a estar en este mundo, conquistar, ¿no? En esa manera, en ese sentido, ¿no? Pero no somos de este mundo. Eso no vamos a nosotros a pretender, como ellos quizás pudieron pretender que iban a conquistar la tierra, y cuando Jesús vino, no le creyeron porque ellos querían conquistar al imperio romano, digamos, ¿no? Y eso no ocurrió de esa manera. De la misma manera, nosotros, la iglesia, no vamos a conquistar nada. Estamos entendiendo, nosotros tenemos que depender del Espíritu de Dios, del león de la tribu de Judá. Él es quien va a conquistar, y Él es el quien nos va a introducir en el primer reino. Ahora nosotros tenemos que resistir, ¿no? Resistir el día malo. Claramente lo dice la palabra, resistir el día malo, y el diablo es el que tendrá que dar la retirada, y nosotros proseguimos hacia adelante mirando al Dios invisible, ¿no? Algo que no es fácil de entender, pero ciertamente estamos viendo lo invisible, porque no estamos mirando ni viendo en esta dimensión en la que estamos. Nuestros ojos pueden ver a través de la fe y del Espíritu de Dios lo que está más allá y lo que el mundo no puede ver. De esa manera podemos nosotros llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, de esta manera debemos nosotros de tener el cuidado ahora que Jacob ha regresado a casa. Lo he dicho tantas veces, desde el 1948 para acá, Jacob regresó a casa. Dios está tratando otra vez proféticamente con Israel. No es que nosotros seamos mejor que ellos, ni ellos sean mejor que nosotros, pero tenemos que tener ese cuidado, porque el Espíritu de Dios fue claro y le mostró al apóstol Pablo en el capítulo 11 a los romanos que teníamos que tener cuidado con esa diferencia, no, porque Él va a venir a establecer su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente ponemos a Dios en el primer mandamiento. Tu nombre, venga Señor. Inmediatamente después de esa declaración dice, venga Señor tu reino. ¿Cuál reino? Ese es el reino que viene. No estamos hablando de la nueva creación todavía. No estamos hablando, ¿no?, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos hablando del reino que Cristo va a establecer literalmente en esta misma tierra por 1000 años. Ese es el reino que estamos hablando.
El reino que viene después viene bajo otras circunstancias. Son cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén, el árbol de vida, el río de Dios, las calles de oro, el mar de cristal. Eso es otra creación, la eternidad con el Padre, cuando los libros sean abiertos y aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida, ellos podrán entrar entonces en esa resurrección, en esa nueva creación. Y los que Dios transfiera, ¿no?, del primer reino, los transfiera para poder seguir repoblando ese nuevo reino. Habrá hojas para la sanidad de las naciones, ¿no? Habrá muchas cosas que no entendemos tal vez todavía, pero podemos teorizar que las encontramos en el capítulo 21, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Hay tantas cosas que quisiéramos saber, pero todavía no hemos entrado en ese nivel en que esto corrupto se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Pero eso viene tan seguro como el sol de justicia, como el sol que sale cada mañana. Así de seguro, esto viene porque Dios lo prometió. Dios lo estableció que sería así. Pero nosotros necesitamos entender, ¿no?, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, cuál es la posición de los llamados, los creyentes, ¿no?, a quienes Dios nos dio el Espíritu Santo de una manera que no lo había hecho anteriormente en el Sinaí. Ese mismo Espíritu vino a hacer morada en nosotros para que nosotros fuésemos templo del Espíritu Santo, y al ser llamados por Dios, no, eso es lo que constituye la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra esos creyentes, contra esos llamados. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu de Dios, y eso es un factor importante que tenemos que entender para no pensar que Dios, utilizando la iglesia, Él ha sustituido, no, con la iglesia ha sustituido a Jacob o al pueblo de Israel, lejos de la verdad. Cuando ellos le hacen la pregunta al león de la tribu de Judá, es porque ese reino va a ser establecido, y ese reino es un reino davídico, es un reino para los descendientes de Jacob, ¿no?, específicamente de las 12 tribus de Jacob. Ese es el reino que va a ser establecido, y nosotros entonces, como los llamados, si lo quieres llamar eclesia, si lo quieres llamar iglesia, nosotros hemos sido invitados, ¿no?, a ese reino. Pero todavía las bodas no se van a celebrar. Las bodas se van a celebrar al final del milenio del reino, ¿no? Cuando leemos que la nueva Jerusalén como desposada desciende del cielo, ¿no?, ahí está incluyendo a la iglesia y está incluyendo también a Jacob, a Israel. Recordad que de los dos pueblos hizo uno y quitó el muro que nos separaba. Así que esto es algo que está por venir en el futuro, y nosotros tenemos que seguir el llamado de Dios, la instrucción de Dios de ir y predicar este evangelio, representar a Cristo con el bautismo en agua y el bautismo en fuego. Eso es otra cosa que muchos pretenden, ¿no?, que sin tener el bautismo en agua o sin tener el bautismo en fuego, no, que no es necesario y que ellos pueden avanzar como ellos quieran porque lo están haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret, lejos de la verdad. Nadie puede avanzar el reino si no ha pasado por el bautismo en agua y el bautismo en fuego. Repito, ¿no? Nadie puede avanzar el reino si no ha pasado,
¿no? Bajo esa nube, bajo el bautismo en agua y el bautismo en fuego. Entonces estamos capacitados para poder avanzar el reino, pero ni aún así vamos a quitar naciones, no vamos a poner reyes, no vamos a quitar y a poner gobernantes, lejos de la verdad. Eso le toca al león de la tribu de Judá. Eso necesita estar claro, porque mientras más nos vamos acercando a ese tiempo, al cumplimiento de esas profecías extraordinarias en que Él vendrá a esta tierra y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y comenzará esa monarquía, ¿no? Sobre toda la tierra y sobre todas las naciones relacionadas con Jacob y las naciones que Jesús haya permitido entrar, ¿no? En ese reino. Nosotros con cuerpos glorificados no tenemos que relacionarnos ya de la misma manera. Número uno, porque ya no podemos, porque tendremos cuerpos glorificados y ya no seremos como somos ahora. No podremos reproducirnos, no podremos tener familias ni cosa por el estilo, porque no somos de esa manera ya como éramos antes, como somos ahorita, ¿no? En estos momentos seremos transformados en cuerpos glorificados, pero habrá personas que Dios va a utilizar para repoblar la tierra otra vez. Pero entonces, amados, eso es lo que Dios va a hacer mientras Jesús de Nazaret esté aquí en esta tierra durante esos 1000 años. Entonces, al final de esos 1000 años, Él entregará todo al Padre y vea usted lo que va a ocurrir. Pero ¿quién es el que ha quitado? ¿Quién es el que ha puesto? ¿Quién es el que pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quién es que le dirá a las naciones las instrucciones? Venid y subamos al monte de Jacob, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Quién es el que hace todas esas cosas? El mismo león de la tribu de Judá. No hay otro, y su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, amados, el único que va a hacer todas esas cosas y que lo puede hacer es Él. Ni es Israel, ni es la iglesia tampoco, si queremos utilizar esa terminología, que simplemente significa los llamados, ¿no? Los del camino, nada más, los del camino. Y si nosotros nos descuidamos de la misma manera que ellos fueron puestos a un lado, ¿no? Y digamos, la rama se cortó, digamos, así Él puede hacer con nosotros también si nosotros le damos las espaldas a Dios. ¿O acaso somos nosotros mejores que Jacob? ¿Somos nosotros mejores que Israel? De ninguna manera. Por tu obediencia, ¿no? Como tú dejes que el Espíritu Santo fluya en ti, tú podrás ser utilizado por Dios y podrás avanzar el reino. Y recordar esto, que ese reino es un reino invisible, es un reino de poder y de autoridad. No nos toca a nosotros quitar gobernadores y poner presidentes y establecer naciones lejos de la verdad. Eso lo va a hacer Jesús de Nazaret. Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Nosotros tenemos que avanzar ese reino, pero de la manera que Él nos instruyó. He aquí, pondrán sus manos sobre los enfermos. Vamos a orar por la fe. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir intercediendo. Vamos a seguir caminando hacia adelante como mirando al invisible, sin mirar atrás, sin poner nuestras manos a un lado, ya que hemos puesto las manos en el arado en que Dios nos ha colocado. No podemos mirar atrás, tenemos que seguir hacia adelante en el poder del Espíritu Santo, porque los cielos y la tierra pasarán, amados. Lo que hay en esta tierra va a pasar, no tiene ningún valor, no tiene un valor que vaya más allá que el milenio de Cristo. Repito esto, nada en esta tierra tiene valor que vaya más allá
de los 1000 años que Cristo va a reinar en esta tierra, ¿por qué entonces vamos a hacer nosotros algo que no nos corresponde hacer, sino que le corresponde al león de la tribu de Judá? Nada en esta tierra va a ir más allá que el tiempo determinado de ese milenio de Cristo, porque al final de ese milenio de Jesucristo, todo, los cielos y la tierra pasarán. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Será algo catastrófico. O sea, nuestro sistema solar se va a deshacer. Y no sabemos hasta qué límite Dios va a llevar esto en su creación. Si Él decide hacer otro universo, imagínese usted cómo la ciencia trataría de resolver e interpretar esto. Pero de cierto es que los cielos y la tierra van a sufrir un cataclismo y nada va a pasar más allá de esos 1000 años. Solamente Jesús de Nazaret va a arreglar, y para eso Él tendrá que confrontar a las naciones de la tierra. No nosotros, bendito sea el nombre del Señor. No nosotros, es Jesús de Nazaret. Los va a llevar a ese valle de Jezreel, a ese lugar que en hebreo se llama Armagedón, en el norte de Israel, y allí Él tratará con las naciones de la tierra. No somos nosotros no estamos para quitar reyes y poner gobernantes y presidentes. Eso se le deja a las naciones de la tierra, eso se le deja a los gobiernos, a la democracia corrupta, a las cosas que están ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Tenemos que discernir esto, que no nos vaya a pasar a nosotros como le pasó a Israel. De la misma manera ellos estaban preguntando: ¿cuándo le entregarás el reino a Jacob? No le toca a ustedes ni a nadie, solo a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Obviamente Dios es el que ha determinado todas estas cosas, pero son dos creaciones, amados, completamente diferentes, mis amados. Esta creación se va a acabar, esta creación se va a terminar, no podrá pasar más allá del milenio de Cristo. ¿Cuándo vamos a entender estas cosas, amados? De la única manera es permitiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude en estas mentes finitas, en nosotros que no podemos ver estas cosas, a menos que sea por la iluminación y la ayuda, la misericordia, la gracia, el poder de Dios, que nos permite ver cosas que parecen insignificantes ante los ojos de Dios, pero para nosotros son cosas extraordinarias. Eliseo pudo ver estas cosas. El siervo que estaba con Eliseo no las podía ver, aunque se lavara sus ojos con lejía o hiciera lo que fuera a hacer. No, perdón, cuando digo se lavara los ojos con lejía, bendito sea Dios, yo pienso que si se lava los ojos con lejía se va a quedar ciego. El asunto, ¿me entienden? No, aunque se lavara los ojos no iba a poder ver lo que se ve en el mundo espiritual, porque Dios tenía que abrir esa puerta, y Dios lo hizo. De hecho, Dios lo hizo porque Eliseo le dijo a él que sí podía hacerse, ¿no? Y le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que él viera que eran más los que estaban con ellos que aquellos ejércitos de los asirios. Son los ejércitos de Dios que no se ven, están ahí, invisibles, son más que el ejército de nuestro enemigo. Son cosas que no podemos entenderlas. Por eso es, amados, que hablo de teorizar. Teorizamos con lo que tenemos, con la palabra de Dios, pero no se puede hacer nada en realidad hasta que el cumplimiento de esa palabra se hace una realidad. Hasta que Jesús de Nazaret nació de una virgen en Belén, no, hasta que eso ocurrió no podían hacer nada, simplemente era una profecía. Pero el día que nació Jesús de Nazaret en Belén, aún los ángeles del cielo bajaron a esta tierra a dar las buenas nuevas de una manera milagrosa y sobrenatural. ¿Qué somos nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es nuestra mente finita en estos momentos? Estamos corruptos, estamos caídos, hemos sido descoyuntados, hemos sido desconectados
del cordón umbilical que nos unía a Dios. Solamente por la gracia de Dios, por la fe de Dios, hemos hallado oportunidad a ese oportuno socorro que Dios nos ha dado. Por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, hemos podido nosotros ver cosas que antes ni siquiera podíamos ver a la distancia. Quizás podíamos mirar espejismos y pensábamos y hablábamos en base de espejismos, ¿no? Pero ahora no, ahora miramos por los ojos del Espíritu de Dios, teorizando en la palabra viva de Dios, la suma de su palabra. Toda ella es la verdad. Hablamos estas cosas que quizás no podemos explicar, pero por el poder del Espíritu Santo ocurren cosas sobrenaturales en aquellos que tienen fe para creerle a Dios. Por eso siempre decimos, para el que cree todo es posible. Si tú estás pasando por problemas de finanzas, si tú estás pasando por problemas de salud, si estás pasando por problemas en el hogar, no importa por la dificultad que estés pasando, si te estás hundiendo en arenas movedizas, Dios te extiende la mano y un milagro Dios puede hacer en ti. De la noche a la mañana puede obrar un milagro creativo, quizás donde la ciencia ya te desahució, los médicos te han desahuciado, los médicos te han dado una sentencia de muerte. Ya Jesucristo te levanta para vida en esta tierra y para vida en la vida eterna, porque si Dios tiene propósitos para ti y tú le prometes a Dios que tú le vas a servir con todo tu ser y con toda tu fuerza, Dios te levanta de tu incapacidad en estos momentos para que le sirva, y entonces deja que Dios reparta las suertes como Él y solo Él lo puede hacer. El mundo es engañoso, las naciones están perdidas, los gobiernos están perdidos. ¿Para qué nosotros queremos eso si no lo podemos arreglar? No. Dios tiene que venir a esta tierra, como hizo en los días de la Torre de Babel. No se podía arreglar, Él tuvo que arreglarlo, no el hombre, ¿no? Y de la misma manera hoy nosotros no podemos arreglar nada en realidad. Eso le toca al león de la tribu de Judá. A nosotros nos toca obedecerle, creerle y movilizar y avanzar el reino en el poder del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque cuando las cosas, según las cosas se van acercando, cuando digo las cosas, los tiempos, lo que dice la palabra de Dios, la semana 70 que tanto hemos hablado, eso no podemos ponerlo a un lado. Todo eso tiene que acontecer. Por eso decimos nosotros que a veces algunos quieren hacer cosas que ni les corresponde hacer. Nadie puede impedir que esa semana 70 se manifieste. Nadie puede impedir lo que va a ocurrir en la primera mitad, cuando Israel va a construir el templo otra vez y van a volver a su primer amor, a su manera, como lo hacían antes, ¿no? Dios les va a permitir, porque de ahí Dios va a sacar algo bueno eventualmente. Nadie puede cambiar ni alterar eso. Nadie puede poner gobernantes, ni naciones, ni reyes, ni presidentes para evitar que eso ocurra. Y ya el reloj profético de Dios ha comenzado a dar la hora. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién va a hacer que lo que Dios le ha prometido a Jacob no se cumpla? Nadie, ni la iglesia lo puede hacer. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que mirarnos a la luz de Romanos 11. Romanos capítulo 11, claramente se dice, nos da los límites, ¿no?, de lo que Dios hizo con Israel y lo que Dios hizo con nosotros, que éramos el olivo silvestre, ¿no?, y lo que Dios aún puede hacer. Tenemos que cuidarnos y salvar esta salvación con mucho temor y temblor, para que nuestro nombre, tu nombre, no vaya a ser borrado del libro de la vida. Eso puede pasar, según Apocalipsis también. Tenemos que entender todas estas cosas, que todavía no podemos decir que hemos llegado allá, hasta que Jesús venga y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora habrá personas que le dirán a Dios: Señor, a la verdad que ya me quiero ir contigo, no a las moradas celestiales. Bueno,
Hay personas que le pedirán eso a Dios y Dios lo puede hacer, pero ¿no crees que es mejor pedirle a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad para este tiempo, porque yo sé que no lo voy a hacer en mis fuerzas, lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo? Si puedo ser una voz que clama en el desierto, si puedo ser una voz que haga la diferencia, y alguien quizás escuche ese clamor, alguien quizás se vuelva a Dios, alguien recapacite, no por uno, no por nadie, sino por la voz del Espíritu Santo que está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a su vida, porque esa persona se abrió para escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, a Israel y a toda la humanidad. Entonces, quería leer esto nada más antes de concluir. Si puedo mirar estas notas que tenía aquí. Obviamente no tenemos el tiempo para entender, o sea, para hablar y presentar estos puntos que están como referencia, pero en el capítulo 11 de Romanos, entendemos aquí, capítulo 11 de Romanos, especialmente en el versículo 36, y claro, tengo que dejarlo aquí porque sería mucho material, pero usted en su tiempo lea el capítulo 11 a los Romanos, pero en el versículo 36, entendamos esto, porque de Cristo, y por Cristo, y para Cristo, son todas las cosas, tanto para Israel como para la iglesia. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que quita y pone. Él es quien va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. No, Él es, no es como algunos quieren pensar, como en los días de antaño. Él usó a Israel para establecer su reino. No trabaja de esa manera. Él va a usar a la iglesia para establecer su reino. No trabaja de esa manera, mis amados. El reino lo establece Él, tanto en aquel entonces como en el presente y en el futuro que se aproxima. Él es el que está estableciendo su reino. Él, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos parte, avanzando ese reino por la fe y en el poder del Espíritu Santo. Pero no nos toca a nosotros quitar presidentes y gobernantes y establecer democracias o repúblicas. Y había personas hace unos años atrás que estaban enseñando estas cosas, que le tocaba a la iglesia establecer, no, los gobiernos de la tierra, lejos de la verdad, mis amados. Eso le corresponde a Jesús de Nazaret, porque de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a ser obedientes. Y vuelvo y repito esto, que aún personas que no tienen claro todavía que hay que bajar a las aguas en el bautismo de arrepentimiento y que necesitan el bautismo en fuego, pretenden, ¿no?, avanzar el reino de Cristo, lejos de la verdad. Jesús mismo les dijo ahí, en ese momento en que ellos les estaban preguntando cuándo iban cuando Dios le iba a entregar el reino a Israel, unos versículos antes, les está diciendo, no salgan de Jerusalén, no salgan para ningún lado hasta que seáis investidos de poder. ¿Cuándo vamos a entender esto? Que necesitamos los dos bautismos, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Si tú quieres, si yo quiero avanzar el reino del Señor, yo necesito el bautismo en agua y necesito el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Así de sencillo, mis amados. Y no es que sea una doctrina nueva, eso está en la palabra de Dios, pero ese es el peligro a lo que se aproxima, el peligro de un pueblo que quizás piense más allá de lo que debe de pensar, quiera hacer más allá de lo que debe de hacer,
y está poniendo a Israel y a Jacob a un lado, creyendo que Dios terminó con eso y ahora nosotros somos especiales, ¿no? Para hacer las cosas que Israel no pudo hacer y que Dios tampoco nos está llamando a hacer ni a realizar. Amados, a la verdad que hay que depender del Espíritu Santo y hay que depender de la palabra vivificante de Dios, no de un currículo, no de una teoría, no de una doctrina, no de una enseñanza manipulada tal vez a través de los años porque nos conviene a nosotros. Tenemos nosotros que en realidad todos nosotros pasar bajo la misma nube, bajo el Espíritu de Dios, bajo el arrepentimiento y el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Y Jesús de Nazaret, Él va a hacer y a cumplir con todo lo que Él ha dicho que Él va a hacer, porque Él es y seguirá siendo siempre el león de la tribu de Judá. Y vamos a confiar y vamos a esperar y vamos a ver cómo se resuelve todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque esto, mis amados, no va a mejorar y nosotros no lo vamos a arreglar. Ni Israel ni la iglesia puede arreglar el lío, no, en que las naciones de la tierra se han metido, porque eso es abominación a Jehová. Ellos le dieron las espaldas a Dios porque ellos están bajo el príncipe de este mundo. Ellos están bajo las tinieblas. Nosotros somos la luz para alumbrar. No estamos para quitar y poner. Estamos para alumbrar. Y esa luz muestra el camino, ¿no? Y apunta en la dirección hacia donde Jesús de Nazaret va a regresar en muy corto tiempo, porque la palabra lo dice así: Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no? Y todo ojo entonces le verá. Y todas las cosas que están prometidas antes de que eso suceda van a ocurrir, y ahí estamos nosotros en estos momentos esperando ese glorioso momento. Así que una vez más les deseo, ¿no?, que Dios les continúe bendiciendo. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, y se escucha por ahí el tren a la lejanía, ¿no? Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones.